Muy buenos días a todos, sean bienvenidos. Yo soy Luciane Festa, fundadora y directora general del Instituto Chalet. Es un gusto y un placer compartir nuevamente este espacio con todos ustedes en una entrevista más para la difusión de un nuevo ciclo de masterclass que se llevará a cabo a partir de febrero de 2024, impartido nada más y nada menos por nuestro querido doctor Daniel Feinstein, decano de la Universidad Hebraica de la Ciudad de México. Antes de iniciar con esta entrevista y dar la más cordial bienvenida al doctor Feinstein, me gustaría presentarlo formalmente como es debido. El doctor Daniel Feinstein es decano y profesor de estudios judaicos en la Universidad Hebraica de México. Completó con honores su formación académica en la Universidad de Buenos Aires, licenciatura en Sociología. En la Universidad Hebrea de Jerusalén, maestría en Judaísmo Contemporáneo y Educación. Y en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se doctoró en Ciencias Políticas y Sociales. Su tesis doctoral, Secularización, Profecía y Liberación, la desprivatización de la religión en el pensamiento judío contemporáneo, fue distinguida con mención honorífica. Realizó estudios en el Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer y su especialización en Educación y Filosofía Judía en Jerusalén Fellow Program. Ha sido profesor invitado en numerosas instituciones de América Latina, Europa, Israel y Estados Unidos. Sus temas de investigación y docencia incluyen la historia intelectual y social del judaísmo, la sociología de la religión, ética y espiritualidad, y la formación de recursos humanos en educación y liderazgo comunitario. Ha publicado numerosos escritos académicos y de divulgación sobre los temas de su especialidad. Y en esta ocasión yo tengo el gusto de entrevistar al doctor Feinstein para hablar un poquito de lo que será su ciclo de masterclass en 2024 en el Instituto Chalet sobre ética y espiritualidad en la era tecnológica. Desde luego, una perspectiva judía. ¿Cuál es la relación existente entre ética y espiritualidad? Ese es un tema central en diversas tradiciones religiosas. En el presente ciclo analizaremos este tema estudiando a importantes figuras del pensamiento judío contemporáneo. Cada uno de estos pensadores desarrolló un sistema filosófico o teológico inspirado tanto en las fuentes clásicas del pensamiento judío como en las tendencias y corrientes de su tiempo. Por medio de este breve ciclo de masterclass, podremos apreciar la diversidad de respuestas judías a los desafíos de la condición humana, la ética y la tecnología, el papel del diálogo y la sociedad, la relación entre la religión y la ciencia, la ética aplicada a la sociedad tecnológica, las estructuras de la halajá, ley judía, y su papel en la conformación de comunidades espirituales. Son algunos de los temas que exploraremos. Quisiera dar la más cordial bienvenida al doctor Daniel Feinstein. Bueno, muchas gracias, Jessy, y a toda la gente y amigos del Instituto Chalet. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Igualmente para nosotros es un gusto que sigas participando en el siguiente año de 2024. Y para el caso, venimos precisamente a contarles un poquito acerca de este ciclo de masterclass que inicia a partir del próximo año con el doctor Feinstein. Se titula Ética y Espiritualidad en la Era Tecnológica. Me gustaría iniciar con las preguntas. Por favor, adelante. Ok, entonces la primera pregunta que tenemos preparada es: ¿qué papel juega la espiritualidad en la sociedad tecnológica moderna? Bueno, este es un tema muy central porque nos hemos dado cuenta
que ha habido un gran desarrollo económico, tecnológico, que hace que nos podamos comunicar al instante, que podamos trascender las fronteras del espacio, todo tipo de tecnología, pero por otro lado nos damos cuenta que esto no hace al ser humano necesariamente mejor o más feliz. Vemos que las depresiones y la soledad son un problema muy serio en muchas sociedades. Vemos que estamos generando enormes daños a todo el entorno, a la atmósfera, a la tierra, a la naturaleza, y esto genera preguntas, bueno, ¿quiénes somos? ¿Qué queremos? ¿Para qué corremos? ¿A dónde vamos? Entonces esto genera una búsqueda de una espiritualidad que se puede nutrir tanto de fuentes contemporáneas como de fuentes mucho más antiguas que tienen una experiencia y una sabiduría que puede ayudarnos a vivir mejor como individuos y como sociedades. Sí, me parece un tema sumamente importante de que sea tratado a nivel público en general, porque nos afecta a todos. Exacto. Muy bien. ¿Y qué define la identidad judía de un pensador judío? Bueno, esta es una pregunta muy discutida, o sea, ¿dónde está lo judío de un pensador judío? No es necesariamente el origen, hay pensadores judíos importantes que son de origen judío, pero su pensamiento no está conectado. Por un lado, uno podría decir que hay dos factores centrales. Primero, una pertenencia consciente, activa, es decir, soy parte de este grupo complejo, multifacético que es el pueblo judío, me siento parte y también me siento parte de este diálogo intergeneracional con las fuentes clásicas del judaísmo, es decir, con los textos desde la Biblia hasta nuestros días, la literatura rabínica, los pensadores de la Edad Media, del mundo moderno, es decir, ser parte de una cadena, una genealogía de libros, ideas y comentarios. Entonces, cuando vemos un pensador que se siente parte de este proceso y participa activamente, podemos decir que es un pensador judío, aunque haya un amplio marco de ideas y de, digamos, de tonos y colores. Para algunos el foco está mucho en la ley judía, para otros el foco está más en temas de valores, para otros en temas más nacionales. Hay una gran diversidad de corrientes en el pensamiento judío. Me gustaría preguntarle por qué denomina a Martin Buber el profeta del diálogo. Bueno, Martin Buber es una de las figuras que vamos a ver. Es un pensador que ha tenido un gran impacto en la cultura occidental, más allá de el marco judío específicamente. Ha sido uno de los pensadores que más impacto ha tenido en muchos temas. Martin Buber desarrolló una obra muy amplia que tiene que ver con temas de la Biblia, tradujo la Biblia al alemán, una traducción muy especial, escribió textos sobre lo profético dentro de la Biblia, presentó el mundo del hasidismo, que es una corriente de espiritualidad judía que nace en el siglo XVIII, y Buber se ocupó de popularizar y traducir estos textos y estas ideas que estaban en yiddish y en hebreo a el alemán, y fue traducido a muchas lenguas, incluyendo el español. De esa forma, una parte de la espiritualidad judía puede ser accesible a gente que no está dentro de estas propias tradiciones. Pero también Martin Buber es famoso por un libro que escribe en 1923, un libro pequeño, se llama Yo y Tú, que es una de las Biblias de lo que se llama el pensamiento dialógico. Wow. Y uno de los elementos centrales para Buber es el diálogo, es la respuesta a muchos de los conflictos del mundo. El diálogo es la forma en que yo mismo me desarrollo plenamente en el encuentro con otros. Y el diálogo también es una respuesta a la soledad profunda como tal. Entonces Buber es una figura sumamente interesante, un pensador de la paz, un pensador del diálogo, un pensador del sionismo, una figura muy importante. Okay. Bueno, a mí, en mi humilde opinión, doctor, más allá de lo interesante que pueda parecer Martin Buber y todo lo que comenta, me parece sumamente interesante, fascinante y importante este ciclo de masterclass, porque necesitamos estudiar la historia y traer estos temas
a nuestros tiempos y hablar de temas contemporáneos. Y la ética es algo que simplemente es fascinante y que debemos implementar en nuestra educación. Así que estoy sumamente fascinada de que hayas propuesto este tema, ¿no? Ahora bien, ¿qué papel juega la profecía en el pensamiento judío contemporáneo? Bueno, queda claro que las religiones, digamos, judaísmo, cristianismo, islam, son religiones proféticas, se basan en escritos sagrados que para el creyente son fruto de una inspiración, una revelación divina, y esos textos recibidos por figuras llamadas proféticas o profetas, encarnan la palabra divina, el mensaje divino al ser humano, o por lo menos el encuentro entre el ser humano y lo divino y cómo eso se transmite a el resto de la comunidad, de la humanidad. Los profetas de Israel son figuras fascinantes, complejas, son figuras que incomodan porque cuestionan el poder, cuestionan la injusticia, cuestionan nuestra indiferencia, son figuras fascinantes. Y hay un fenómeno interesante que podemos ver que en distintos pensadores judíos, este estrato profético que aparece en la literatura bíblica se convierte en un elemento muy importante en su concepción. El propio Martin Buber tiene un libro que se llama La fe profética, que habla de estos temas. Otro pensador que vamos a trabajar fue Abraham Yeshua Heschel, un rabino de origen hasídico que nace en Polonia y logra salir por muy poco del holocausto en Europa en el año 38, en los últimos 39, hacia los Estados Unidos, y ahí va a desarrollar una obra y va a escribir un libro clásico que se llama justamente Los Profetas. Y Heschel ve en lo profético una dimensión ética y espiritual fundamental para el ser humano contemporáneo. Entonces, lo profético ocupa un lugar significativo en varios pensadores, no en todos, como un espacio de encuentro entre lo divino, entre lo social, lo político y lo espiritual. Por eso es tan interesante. Cuéntanos, doctor, ¿qué relación existe entre la fe y la soledad? Bueno, este es un tema que lo ha planteado fundamentalmente dentro de este programa que vamos a dar un famoso pensador rabino que se llamó Yosef Soloveitchik, que es autor de un pequeño trabajo que tuvo un gran impacto, que se llama La soledad del hombre de fe. Y Soloveitchik plantea que en cierto sentido las personas de fe en una sociedad tecnológica que se basa en lo empírico, que se basa en lo que produce dinero, que se basa en el poder, ¿qué tiene que decirle, se pregunta Soloveitchik, un hombre cuyas creencias no pueden ser comprobadas por ninguna computadora, que vive a contrapelo en muchos sentidos de lo que ocurre en el día a día, que tiene una visión y un estilo de vida como tal? Eso genera cierta soledad, porque él analiza distintos niveles. Hay una soledad psicológica, hay una soledad social, hay una soledad existencial, ¿no? El hecho que nacemos solos en el mundo y morimos solos, aunque estemos rodeados de seres queridos. Pero hay una soledad que él ve que es una soledad del hombre de fe en la sociedad tecnológica, que parece un anacronismo, ¿no? Es decir, ¿cómo tú puedes creer en esas cosas y vivir de acuerdo a esos valores en este mundo? Bueno, y ahí hay una tensión que puede dar lugar a desarrollos muy creativos, y eso es lo que él nos muestra en su obra. ¿Qué tipo de comunidad crea el hombre de fe para superar esa soledad? Una comunidad que no está basada en intereses, está basada en valores, no está basada en las certezas y en el éxito, está basada en el fracaso y está basada en nuestras debilidades, en nuestra vulnerabilidad, y cómo construimos comunidad para justamente encontrarnos en esta dimensión humana y vivir con sentido. Entonces, sin duda es un pensador muy interesante. Sumamente, y es lo que necesitamos, una sociedad basada en valores y no en intereses. ¿Pudiéramos contar qué enseñanzas nos aportan los pensadores judíos contemporáneos que se estudiarán en este ciclo de Masterclass? Bueno, hay un estudioso francés, Pierre Bourret, que escribió un libro que se llama Testigos del Futuro, donde él habla de pensadores, ¿no?, de algunos de ellos, otros que no están, que él incluye por una cuestión de tiempo,
no alcanzamos. Lo que hay que entender es que generalmente uno es testigo del pasado o del presente. Pero Bures ve que estos pensadores anticiparon muchas de las tendencias, tanto destructivas del mundo moderno como algunas más positivas. Entonces, estos pensadores son un verdadero tesoro para la humanidad, muy rescatado por muchos pensadores cristianos y filósofos seculares, de la sabiduría que tiene un Franz Rosenzweig, un Martin Buber, Soloveitchik, con Emanuel Levinas, un Hans Jonas. Hay un montón de figuras que vamos a ver que son sumamente enriquecedoras porque ellos confrontaron con mucha sensibilidad y con mucha profundidad varios de los principales dilemas que enfrentamos en este mundo. El dilema de la injusticia, de la violencia, de nuestra relación con el planeta, de qué significa ser humano en una época donde la manipulación genética y las nuevas tecnologías de clonación pueden alterar totalmente lo que significa el ser humano. Ellos trabajaron problemas que tienen que ver con el sentido de lo sagrado en sociedades seculares, el sentido de la espiritualidad en sociedades tan materialistas. Entonces, por muchos sentidos, sin duda que tienen, creo, mucho que aportar y cada uno toma lo que le parezca valioso, ¿no? Por supuesto. Doctor, ¿es posible la esperanza en un mundo tan fragmentado y en crisis? Bueno, esta es una pregunta muy importante porque vivimos en un mundo que nos hace, digamos, tener miedo de lo que puede pasar mañana. Vemos muchos conflictos que no se resuelven, políticos, militares. Vemos mucho malestar en muchos sectores. Vemos que hay una gran parte de la población que está excluida de las condiciones mínimas de vida. Vemos que hay un diálogo de sordos dentro de las propias sociedades, entre las distintas corrientes, partidos políticos, etc. O sea, la esperanza es un valor espiritual religioso, porque en el mundo empírico uno puede ser optimista o pesimista, digamos, y es parte, bueno, cada uno toma una actitud que quiere ante los hechos. En los hechos no hay algo que me garantice que la esperanza es posible. Eso está en el ámbito de la fe. El pueblo judío es el pueblo de la esperanza. Descubrió esa utopía que es la esperanza y que tiene que ver con una visión del mundo, de la vida, de Dios. Una visión de que la historia no es solamente una pesadilla, si bien a veces parece una pesadilla. La historia hay algo que si el ser humano responde a los desafíos y a los llamados de la hora, podemos esperar vivir, digamos, en una forma diferente. Podemos transformar el mundo, podemos mejorarlo, podemos construir, digamos, un nuevo futuro. Y esto es algo que hoy en día está en crisis, porque la alternativa a la esperanza es el nihilismo, un nihilismo destructivo, que ya lo vemos. Por eso el hombre bíblico, el hombre de la literatura rabínica, también vivía los problemas de guerras, de hambre, pero ese marco de esperanza es el que de alguna forma te permite transformar el mundo y no desesperar. Y como decía uno de los grandes maestros hasídicos, el Rabbi Nachman de Bratslav, está prohibido desesperar, porque ese es el truco del Satán para hacernos caer. Y la esperanza entonces creo es un valor central y es parte de lo que vamos a explorar en este ciclo de masterclasses. Wow, increíble. Queridos amigos, estudiantes del Instituto Shalem, este es el ciclo de masterclass que se llevará a cabo en el transcurso del año 2024, titulado Ética y Espiritualidad en la Era Tecnológica, una perspectiva judía, por supuesto, impartido por nuestro querido amigo, el doctor Daniel Feinstein, que nos honra con su presencia, con su participación en el Instituto Shalem. Y será un ciclo, como les decía, de 6 masterclass, cada una con una duración de 3 horas, con acceso, por supuesto, en vivo. Van a tener la oportunidad de
de asistir a las clases en vivo, de tener un tiempo de conversación eh, y las sesiones de preguntas y respuestas. Y posteriormente también tendrán derecho a acceder a las grabaciones para repasar las clases durante un periodo de un año y al final un certificado de participación que les recordará siempre todo lo aprendido en este ciclo. La primera masterclass se lleva a cabo el 21 de febrero. Ahí arrancamos con el ciclo y las demás masterclass, toda la información de temario, costos, días, horarios, pueden consultar aquí en la descripción del video el link. Entrando al link directamente les va a arrojar toda la información. Quedan todos cordialmente invitados a seguir expandiendo la educación, el conocimiento y, por supuesto, tratar por lo menos de trabajar para un mundo mejor, un futuro mejor. Así que, mi querido doctor, no me queda más que agradecerle por seguir participando, por seguir aportando, por seguir enriqueciendo el honor de que hagas parte de este equipo de docentes del Instituto Chalet. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jessy, y bueno, los esperamos porque vamos a debatir y analizar temas muy candentes y muy centrales y vamos a tener la posibilidad también de dialogar, que creo que eso es también muy rico en los encuentros. Así que muchas gracias y los saludo con un cordial, afectuoso shalom. Igualmente, gracias. Hasta pronto. Gracias a todos.